para todos. Me encanta que estén acá. Voy a saludarlos y luego abro la cámara para que de vez en cuando nos veamos. Alfred, Alicia Marisol, Andrea del Pilar, Carmen, Claudia Liliana, Diana Patricia, Edwin, muy buenas noches, Eliana, Glais Osorio, Ingrid Yesenia, Irma Vicencia, José Daniel, Juliana, Lady Joana, Lady Luz, Liliana, Loli Lorena, Mabel, Marta, Rosa María, Saide Ivette, muy buenas noches, Viviana y Jenny Alexandra. Me encanta que estén acá con nosotros en que estemos todos reunidos hoy. La idea es entrar no abrió la cámara. Bueno, ahora sí. La idea es que de vez en cuando abramos cámara y de vez en cuando quedemos allí registrados en la grabación. Entonces, como hemos venido diciendo, hoy es un momento, estamos entrando en un momento crucial, que es lo relativo a nuestra construcción del proyecto de grado, de esa ficha resumen. Yo los invito hoy a que prestemos muchísima atención en ese paso a paso de construcción de esa ficha resumen de investigación. Ya cierro cámara porque voy a compartir pantalla para todos los que entraron luego de que los saludé, bienvenidos. De verdad, me encanta que estén acá. Vamos a mirar lo que tengo preparado. Hoy voy a estar trabajando en dos lados para que podamos entrar a revisar, digamos, la ficha resumen y podamos entrar a mirar, digamos, lo que hay que hacer. Para los que no conocen hola Dalila, Katia, muy buenas noches a todos los que se están uniendo en este momento. Para los que no conocen nuestra universidad, los que están en un lugar lejano a Bogotá, esta es, digamos, la entrada principal, una de las entradas de nuestra Ibero, entonces, que está ubicada en toda la calle 67, número 527 de Bogotá, Colombia. ¿Qué pasa con la ficha de resumen? Y les voy a decir para que, aunque esto es un tanto reiterativo, la cuestión es que aún persiste y un grupo me entregó un trabajo con 4 personas. Yo los invito a que eso no vuelva a pasar. O sea, yo esta vez no fui, digamos, un tanto brusca en esa parte, pero yo los invito a que eso no vuelva a pasar. El grupo debe ser solamente 3 personas, máximo de 3 personas. Entonces, la invitación cordial que les hago a todos es que estemos pues en esa, digamos, mirando que solo se esté trabajando. Ahora, si yo estoy sola y yo no quiero sino estar sola y trabajar únicamente yo, porque no quiero trabajar con otra persona, pues yo los invito a que reconsideren esa postura un tanto, fuerte, porque sí es muy útil que nos
es mejor hacer un trabajo cuando estamos dos personas y que podemos trabajarlo de esa manera de una colaborativa en donde todos construimos, donde todos reflexionamos, analizamos las cosas. Voy a hacerles hoy otro ejemplo para ver cómo podemos avanzar en términos. Aquí la cuestión es que tenemos que estar, y vuelve y juega, aunque yo les he dicho, siempre que vayan a subir la actividad, súbanla a tiempo y consulten el manual de normas APA. Eso ya lo hemos venido diciendo muchísimas veces, he sido reiterativa, pero ya ahorita en la ficha de resumen de investigación vamos a ser muy fuertes en esa, digamos, en esa exigencia. Ya se arregló en la plataforma lo relativo a las fechas de las actividades 5 y 6, es decir, están para el 7 y el 21 de marzo, la finalización de la actividad 6. Les voy a pedir un favor aquí muy grande. Si bien muchos de ustedes están escribiendo y diciéndome en el correo institucional, me mandan un borrador, yo les pido que no lo hagan por ese medio, que lo hagan a través de, digamos, de la actividad 5. Suban la actividad 5, pero obviamente teniendo en cuenta lo que les estoy comentando de lo que hay que hacer. Porque si un grupo me manda el título, la pregunta, problema, los objetivos, y yo les digo, mira, hay que ajustar esto, y a la media hora o la hora me lo vuelve y me lo manda, y les digo, mire, también hay que ajustar esto por esto y esto, y a la hora me lo manda, ustedes multipliquen un grupo por 3 en un día, y eso multiplíquenlo por N cantidad de grupos y N cantidad de situaciones que debo estar atendiendo, y realmente se vuelve muy tensa la situación. Insisto, como aparece en la plataforma, se está trabajando, entrega el documento borrador, que es la ficha resumen de investigación en borrador. En este momento, y voy a poner un aviso gigante en la página inicial del curso de fundamentos, voy a indicar que solo se va a calificar las actividades 5 y 6 cuando las entreguen en el formato de la ficha resumen de investigación que aparece en la plataforma. Entonces ya hay tres personas que la subieron en la tarea 5 y una en la tarea 6. Les cambié, a ver si con otro ejemplo, miren, el título, yo les decía la vez pasada, es un referente, debe ser de muy fácil recordación, de tal manera que le quede a uno ahí en la memoria de manera inmediata, pero también para obviamente utilizarlo constantemente. Entonces, la selección del título es fundamental. El título no puede ser ambiguo. Si yo registro un título y pedí permiso para ello, si yo registro un título, por ejemplo, los riesgos sociales y su influencia en el desempeño académico de los niños y niñas del sur de Montelíbano, los riesgos sociales pues son N cantidad hay N cantidad de riesgos sociales, N cantidad. Y la otra cuestión es cómo tomo esa gran cantidad de riesgos sociales que hay y cómo los hago que se correlacionen con el bajo desempeño académico de los estudiantes. O con el desempeño académico, sea alto, medio, bajo.
¿sí? ¿Cómo hago que esos riesgos sociales vea que están influyendo en la parte académica del estudiante? Obvio, en la parte académica influye el papá, la mamá, la familia, los profesores, los compañeros, pero hasta qué punto puedo lograr mirar los riesgos sociales y entrar a mirar cómo incide eso, o sea, cómo en 8 meses o en 10 meses yo voy a lograr encontrar esa parte. Si ustedes ven el título que aparece en pantalla, afecto y motivación en el aprendizaje de una segunda lengua en escenarios de educación, uno puede tomar esas categorías y circunscribirlas en un escenario y ver qué es lo que se quiere hacer, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, uno inmediatamente, a partir del título, uno se imagina, puede ir, trasladarse con el pensamiento, cómo es que se va a desarrollar esa investigación. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Así también, acá vi una investigación que mandaron en donde colocan, bueno, las líneas que tenemos son de la maestría, y vuelvo a ser un tanto reiterativa en eso, pero para que se les quede allí en la memoria, las líneas, las columnas vertebrales que tenemos en la maestría son inclusión e interculturalidad. ¿De acuerdo? Esas son las líneas fuerza de la maestría. Pero las líneas fuerza del grupo de investigación en educación en escenarios de construcción pedagógica, YEP, que es el grupo de investigación en donde se van a depositar, a ubicar todas las investigaciones que se hagan de la maestría, es ese grupo. Y las líneas de ese grupo que coinciden y abrazan, digamos, a las líneas de la maestría son educación e infancia, pedagogía y diversidad, currículo, didáctica e innovación educativa. Así las cosas, la línea pedagogía y diversidad es la línea que está tomando lo que es inclusión e interculturalidad. Yo les decía a ustedes que el resumen se hace de últimas, pero el resumen tiene por lo menos 4 grandes elementos que se deben tener en cuenta. Si ustedes observan el resumen, leen el resumen que hay allí, el resumen es sucinto, es una concentración de lo que se va a ver a lo largo de la ficha resumen y de lo que se espera hacia futuro va a ser el cumplimiento de la investigación. Yo les decía a ustedes la vez pasada, el resumen en este momento no lo deben entregar, a no ser que la persona o el equipo, el grupo diga, no, yo ya he desarrollado investigaciones, porque puede haber, y de hecho creo que hay gente por los trabajos que han entregado, que tienen un avance, digamos, ya hicieron la especialización y trabajaron en la especialización, trabajaron en investigación y ya tienen esa impronta. Entonces ellos, este grupo dice, no, yo ya sé cómo se hace el resumen y yo ya lo hago, y es posible, claro, y es perfecto y lo pueden hacer. Pero los que no tengan tanta experticia ni experiencia en hacer esto, pues entonces nos frenamos y vemos cómo se arma este gran rompecabezas de resumen. El resumen, insisto, debe tener varios elementos. El primero es como una idea fuerza que hace que el lector, yo siempre lo he dicho, como que se encarrete, como que sea
hay unas personas que utilizan se enganche con esa investigación porque dicen, oiga, qué interesante es. Entonces, cuando yo digo el afecto y la motivación por estar inmersos en los dispositivos básicos del aprendizaje se constituyen en ejes nucleares para la apropiación de una segunda lengua. Así, teniendo en cuenta los avances del conocimiento, en donde el punto de encuentro para la comunicación es el lenguaje, se hace imperiosa la necesidad por parte del estudiante no solo del dominio de la lengua materna, sino de una segunda lengua que favorezca y potencialice el diálogo entre pares académicos. En consecuencia, esta investigación tiene como interés analizar cómo el afecto y la motivación favorecen el aprendizaje de una segunda lengua en los escenarios de educación de las ciudades de Bogotá, Colombia, ambientes de aprendizaje presencial, y Valencia, España, ambiente de aprendizaje virtual. El proyecto se desarrollará desde un enfoque cualitativo de un diseño de investigación-acción en grupo de estudiantes de instituciones de educación superior, de ambiente de aprendizaje presencial, y Valencia, España, ambientes de aprendizaje virtual. Entre los resultados más relevantes se espera encontrar la relación entre el desempeño académico evidenciado por los estudiantes que manifiestan mayor interés y gusto frente al aprendizaje de una segunda lengua y, por el contrario, el bajo rendimiento académico en el acceso de una segunda lengua al declarar su desinterés. ¿De acuerdo? Entonces, observen que en un máximo de 200 palabras se puede decir una gran cantidad de cosas que le permiten al lector decir, ya sé hacia dónde enruta esa investigación. Entonces, observen que hay una correspondencia entre lo que es el título, la pregunta problema y un objetivo general. Cuando yo digo, tiene los elementos fundamentales y se puede ver que se puede inferir a partir de lo que es el título, se puede inferir que existe una relación, digamos, par entre lo que es, cuando digo afecto y motivación en el aprendizaje de una segunda lengua en el escenario de educación, frente a la pregunta, ¿cómo el afecto y la motivación favorecen el aprendizaje? Y el objetivo, analizar cómo el afecto y la motivación favorecen el aprendizaje de una segunda lengua en el grupo. Mire que se responde. En ocasiones es sencillo hacerlo, pero en otras no es tan sencillo hacerlo. Eso depende de varios factores. Observen ustedes que se abre a partir de lo que hay allí, se visualizan cuáles son las categorías que se van a trabajar. Así, por ejemplo, la categoría fuerza es el afecto, la motivación, el aprendizaje y dominio de una segunda lengua. Cuando hablamos de dominio de una segunda lengua, sabemos que esa segunda lengua refiere a aquella que se adquiere después de que se ha adquirido y dominado la primera lengua, es decir, la lengua materna. La lengua materna, si yo estoy en Colombia y escucho y puedo hablar, pues mi primera lengua es el español. Pero si yo nací sorda o adquirí el problema de audición en una primera etapa de la vida, mi primera lengua es la lengua de señas colombianas y la segunda lengua sería el español. Así también, cuando mi lengua materna es el español, mi segunda lengua debe ser o el inglés, o el francés, o el portugués, inclusive la lengua de señas colombiana se constituye en una segunda lengua, ¿de acuerdo? Claro, la lengua de señas colombiana tiene unas características específicas que pues sea considerada por muchos académicos como una segunda lengua. Entonces, para que ustedes miren esa parte de el título
la relación entre el título, las categorías. Estas categorías van a ser de gran utilidad para el momento en que haga el marco teórico y conceptual, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Se los voy a tratar de mostrar de la mejor manera que pueda, en términos de que ustedes digan, ah, ya entendí cómo se hace esa relación entre lo que es lo que es el enfoque, que quiere decir esa mirada que tengo, la parte, el componente epistemológico, el componente filosófico, el componente teórico que hace que yo diga, ah, mi enfoque es X o Y. Cuando yo hablo de enfoque, insisto en ello, es el marco en el cual está inmersa mi investigación. Es decir, si yo estoy hablando del enfoque cualitativo, quiere decir que mi mirada es una mirada en donde la investigación, al nacer del escenario educativo, en este caso, viene de la manera inductiva, es decir, voy construyéndola a medida que va, tengo un interés de resolver una situación en un escenario, que es el escenario educativo, y a partir de ello voy construyendo esa investigación. ¿Qué sucede? Ese es el enfoque. El enfoque es esa mirada, ese soporte epistemológico. Voy a hacer una metáfora con lo que es, cuando yo tengo un diseño, yo voy a construir una casa, o sea, sé cómo se construye una casa, entonces digo, ¿cuál es digamos, el enfoque? Ah, yo quiero hacer una casa desde una mirada, bueno, aquí esta sí no me salió bien, de una mirada clásica, o la quiero hacer con una mirada rústica, o lo quiero hacer minimalista, o yo no sé cómo, una serie de términos que hay y que imprimen una serie de características que hacen sí, no, lady. El enfoque es ese constructo que hace que yo me vaya por un enfoque cuantitativo en donde el dato, donde el sujeto es mirado como un objeto también, en donde el objeto de investigación puede ser el mismo sujeto, donde la mirada es la búsqueda de la realidad. Esa es una mirada y una construcción epistemológica con un enfoque cuantitativo. El cualitativo tiene otra mirada, es otro, por eso es el enfoque, es diferente, esa mirada como vemos al sujeto. Cuando hablamos, lo primero que se debe hablar es del enfoque cualitativo. Ese es, digamos, el grande, el enfoque cualitativo en este caso es esa mirada, es esa base en donde se va a soportar el diseño. El diseño, insisto, y vuelvo a la metáfora de la casa, el diseño es cuando un arquitecto y un ingeniero diseñan una casa. Primero lo que hacen es mirar el terreno, contar con el área, establecer cuál es el estilo que quiero hacer, qué quiere mi cliente que sea su estilo, y procedo a hacer el diseño. Ese diseño se basa
en un enfoque, insisto, y a partir de eso, exactamente el cualitativo es más subjetivo y el otro es más objetivo si lo queremos mirar de esa manera, aunque hay autores que allí encuentran bastante discusión sobre el tema. Entonces, el diseño y los diseños que hay en el cualitativo, porque todas las investigaciones que se deben hacer acá en esta maestría son de enfoque cualitativo. Y voy a decir algo que dice nuestra directora de investigaciones de la universidad, Fernanda Carolina Sarmiento, y tiene toda la razón. Si yo golpeé la puerta de la maestría en educación de la Iberoamericana y la maestría de educación de la Iberoamericana tiene un enfoque sociocrítico y tiene una mirada que está focalizada en el enfoque cualitativo y en los diseños de IA, investigación-acción e investigación-acción participativa, pues mal podría yo llegar y decir, no, a mí yo no quiero que sea un enfoque cualitativo porque no, yo me quiero ir a trabajar, por qué los niños escriben solo 10 palabras en el día, o por qué escriben 30, o por qué no escriben, con una mirada mucho más taxativa y mucho más de mirar el problema y al niño en esta situación como un objeto de investigación. Entonces, cuando uno sabe y conoce que la maestría que va a estar trabajando es de este enfoque sociocrítico, de una mirada cualitativa, con unos diseños como la IA y la IA Investigación Acción Participativa, observen que esos son los diseños con los que contamos. Cada diseño tiene unas características en términos de cómo utilizo los instrumentos de investigación. Entonces, es diferente la recolección de información de una mirada cualitativa a cuantitativa. Ahora, y eso también se discute bastante, yo puedo ser cualitativa, sin embargo, puedo hacer uso de datos y generar información sobre lo que es recolectar información. Por ejemplo, necesito caracterizar la población. Pues yo tengo que decir que hay 50 niños en el curso o en los dos cursos de transición y al hacer eso no me estoy yendo hacia la orilla cuantitativa por registrar el número de niños, porque hay estadística descriptiva que se utiliza para los estudios cualitativos. Voy a dejar de compartir pantalla para mirar un tema que es un tema bastante fuerte, que es lo relativo a los antecedentes. Y los voy a invitar bastante a esa parte. Los invito a que tengan en cuenta que los antecedentes sí y solo sí se construyen con... les voy a compartir pantalla y no se las compartí. Perdónenme, van a estar viendo un poquito la parte, es que estamos en una sesión de sustentación de trabajos de grado y ustedes van a estar viendo de pronto que les va a aparecer constantemente unos avisitos de la plataforma Teams. Pues les pido disculpas, pero no puedo hacer absolutamente nada para evitarlo. Entonces, cuando vemos, ya ustedes saben que estamos trabajando sobre el afecto y la motivación y cómo ellos repercuten en el aprendizaje de una segunda lengua. Luego, las investigaciones los antecedentes que yo debo
buscar son los que tienen esas categorías. No es que yo busque por un lado el afecto, por el otro la motivación, por el otro el aprendizaje y por el otro el aprendizaje en una segunda lengua, porque resulta que voy a encontrar estudios muy diferentes en que, porque el afecto puede ser utilizado como vínculo para resolver problemas convivenciales. Entonces, pues esa investigación va a estar focalizada en ese eje fuerza y no me va a servir para mis intereses. Sobre el tema que se cita, y observen cómo se cita haciendo uso de las normas APA. Es muy común encontrar errores como que colocan, y lo estoy viendo con ustedes en trabajos, pero lo estoy viendo con estudiantes que ya se van a graduar. Entonces, por ejemplo, acá en Salgado Bueno y Beltrán Farfán, colocan coma, colocan P.35. En este caso, jamás se coloca la página ahí, se coloca como lo observan ustedes al finalizar la cita, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es allí donde debe aparecer la página, no acá. Acá no debe aparecer la página. ¿Qué sucede? Y es diferente cuando yo sustraigo de la cita, sustraigo a los autores, esta I cambia, esta I que estaba de esta manera y que había una coma acá, se modifican por la que ustedes observaron que existía. Es decir, se escribe de esta manera. Asimismo, si yo ubico a los autores al finalizar el texto, es diferente en la forma en que se encuentra la referencia. Hay una situación especial y es que en la parte de antecedentes no debo colocar en la investigación desarrollada en la Universidad Nacional con los estudiantes Salgado Bueno, Mercedes y Beltrán Farfán Esteban, en el 2010, que tenía como propósito se debe hacer sucinto, claro y trabajar la fuente como deben ser trabajadas todas las fuentes. Si Salgado Bueno tiene los dos apellidos como aparece acá, deben ser registrados como Salgado Bueno, y Beltrán Farfán tiene sus dos apellidos, se deben registrar tal como aparece. Es decir, muchas veces ustedes por economizar llegan y escriben solo Salgado y omiten el Bueno, o Beltrán y omiten el Farfán. Pero más grave aún es que en ocasiones dejan Farfán y omiten Beltrán, que es un error muy grande. Entonces, insisto en esa parte. El cómo se arman los antecedentes y cómo esos antecedentes deben dar cuenta. Por ejemplo, aquí aparece un autor de primeras, Rosengren. Sin embargo, muy pocas veces se comienza con el nombre de un autor, a menos que ese autor sea reconocido en esa temática, ¿de acuerdo? Insisto, ¿cuántos antecedentes deben tener? 3 a nivel nacional o local y 3 a nivel internacional. Se citan de esa manera y les voy a hacer un ejercicio que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a suponer que la fuente que yo tengo acá
Esta fuente tiene que ver con la investigación que yo estoy desarrollando. Observen que acá el autor solo tiene un nombre y solo tiene un apellido. Y así lo hacen algunos autores. Y eso también es una práctica que debe ser respetada. Vuelvo e insisto, ustedes colocan acá en la barra de herramientas, insertar referencia, cita, y ahí le dice agregar una fuente. Crear fuente. ¿Qué es una fuente? Es si es un libro, un capítulo del libro, una revista, en fin, ya se los había dicho en varias oportunidades. Vuelve y juega acá, le digo yo editar. Editar. Hay una cuestión importantísima. Hay PDFs que dejan copiar. Hay otros que no dejan copiar. Aquí es más por, digamos, por evitar, ay, sí, la fatiga, pero más que evitar eso, es que en lo posible quede exactamente el nombre como aparece escrito, porque inclusive hay gente que, por ejemplo, pone Leal, escribe Leal con L minúscula, que es un error gigante y más en un trabajo de investigación. Entonces aquí simplemente le damos a aceptar. Esto yo ya lo he hecho varias veces, pero estoy viendo trabajos de investigación ya concluidos que no tienen ese cuidado del buen citar, del buen referenciar, y me preocupa que con el grupo que yo les estoy enseñando vaya a suceder eso. Alguien me diría, profe, ¿por qué no coge los 3 renglones? Porque como les decía la vez pasada, aquí no lo deja copiar, no deja copiar más de un renglón para pasar. Insisto, luego ustedes deben revisar. Yo les estoy haciendo esto porque he visto que están copiando mal. Aquí no se coloca punto. Ustedes jamás observarán que en un título va punto final. Jamás. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante que ustedes vean. Luego entramos a mirar si esto es una revista. Se supone y supuse que era una revista, y si es una revista de investigación. Entonces, vamos acá, porque si no es, nos toca corregirlo. Y colocamos revista de investigación, miramos el año y colocamos. ¿Qué sucede con esta parte? El año de esta publicación debe aparecer en algún lado. Es 2009, ¿sí? Entonces, aquí colocamos el año 2009. Y vamos a mirar las páginas. La mayoría de publicaciones tienen el número de página acá, escriben P, tal y tal. Este no lo tiene, pues es muy fácil, es desde la 13 hasta la 34. Y ya quedó. Y insisto, cuando yo coloco esto, observen que aquí sale solamente Leal. Cuando yo voy a escribir al final este texto, esta fuente, es porque yo escribí acá que la investigación es tal cosa y le digo acá, insérteme esta y queda al final, ¿de acuerdo? O sea, no queda acá al principio. Cuando queda entre paréntesis, así como ustedes los están viendo, es porque es al final. Luego aquí observo, le voy a escribir que me coloque la página 34. Ok, él me la coloca, yo les decía la vez pasada, inmediatamente me coloca PAG. Resulta que eso no es, en las normas APA no se acepta de esa manera. Le digo aquí simplemente convertir cita en texto estático y se elimina la A y la G y quedó perfecto.
De tal manera, cuando yo le diga aquí, hágame el favor y me escribe los trabajos citados, me va a escribir. Y observen que lo hace de la manera en que debe aparecer una cita de un trabajo. Aunque esto no es parte del trabajo que se debe hacer en este momento, se los voy a enseñar porque me angustia bastante ver trabajos bastante desorganizados. Cuando uno coloca, observen en la barra de herramientas en inicio, van a encontrar estilos de textos. Cuando uno aparece el título 1 es porque tiene unas características y, por ejemplo, acá digo introducción, perdón. Introducción. Y me va a quedar el título de esta manera. Luego resulta que escribí en la otra, voy a escribir marco, lo estoy manteniendo en mayúscula sostenida, pero usualmente no se hace, marco teórico y conceptual. Listo. Pero resulta que en el marco teórico voy a hablar sobre el afecto. Entonces escribo aquí un párrafo y aquí escribo afecto. Cuando observen que este afecto es un título 2. Luego voy a escribir motivación y es un título 2. ¿Por qué es un título 2? Porque está a otro nivel del teórico. Observen esta parte. Cuando yo quiero hacer la tabla de contenido, me voy acá a referencias y encuentro una cantidad de herramientas, le digo, necesito que me haga una tabla de contenido y él me manda inmediatamente la tabla de contenido. Dependiendo, acá no entiendo por qué no me quedó porque me debe quedar así, trabajos citados, debe quedarme introducción, marco teórico y afecto. Bueno, esto era para darles un ejemplo. Ahora sí voy a dejar de compartir página para darles paso a todas las preguntas que tengan. Entonces, como no estaba viendo, no sé si alguien quiere, de las 66 personas que hay, alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Oscar David, sigue. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Espero que todos se encuentren bien. Profe, yo tengo duda es con respecto a los antecedentes. Ya tengo un bosquejo de lo que acaba de explicar, que son investigaciones similares a la que uno está haciendo o algo así parecido. Y es que en las investigaciones anteriores que uno había hecho, uno lo que hacía era como un diagnóstico de la institución con respecto a los antecedentes, cuando, digamos que cuando fue fundada, y toda esta dinámica que hay en la institución y todo esto, era lo que yo antes entendía como antecedentes. Pero ahorita ya con la explicación de hoy, pues me quedó un poco más claro, pero sí quiero como profundizar un poquito más al respecto. Muy Gracias. bien, con gusto, Oscar. Los antecedentes para el caso de la ficha resumen, y tienes toda la razón respecto a lo que es y vale la observación que tú haces. En este caso, pero ya cuando estés desarrollando tu trabajo de investigación, eso es lo que es el contexto, se ubica ya cuando lo estés desarrollando, no en la ficha de resumen. Inclusive aquí en los instrumentos puedes escribir contexto o población, puedes escribir contexto y población, es decir indicar el colegio está ubicado en Tumaco, en tal y tal, o sea, no sé cuáles son las características. Bueno, voy a hablar desde Bogotá, que es lo que yo conozco bien. Entonces yo puedo llegar y decir, la investigación se está desarrollando en la ciudad de Bogotá, en la localidad
Los Mártires, en el colegio X, en el colegio Venezuela, que trabaja con niños con autismo. Entonces, y ese, digamos, sería el contexto, esa sería la población específica con la que yo trabajaría, y allí digo, por ejemplo, colegio que fue fundado hace, bueno, si hay al lugar, ¿no? No siempre es necesario colocar que el colegio fue fundado en el año 1935, no, porque digamos ese dato no fortalece la investigación, no le significa aportes, pero sí le significa aporte en la localidad en la cual está ubicado, las características de atención de la población, eso sí le representa una información importante. Entonces, por eso se ubica ahí. En este caso específico de la ficha de resumen, solo se trabajan los antecedentes en términos de qué investigaciones se han realizado y cómo se ha manejado el tema. ¿Qué sucede allí? Uno puede encontrar que esos antecedentes tienen una marcada inclinación, y les voy a poner un ejemplo mucho más fácil. Por ejemplo, en la lectura y en la escritura hay vertientes epistemológicas, por ejemplo, en donde hay miradas que consideran que la lectura y la escritura, por ejemplo, Orton considera que es una clara influencia psicolingüística, por ejemplo, pero hay otros autores que no la consideran en esa vertiente. Entonces, dependiendo de, digamos, de ese sesgo, no ese sesgo porque ahí estuvo mal empleada la palabra, el sesgo lo que hace es generar mayor fuerza o peso hacia un lado que hacia otro. Bueno, aunque podría tener relación. Entonces, aquí los antecedentes relativamente están ubicados, relativamente no, están ubicados en lo que son las investigaciones que se hayan hecho en investigaciones similares. ¿De acuerdo? Alicia, tienes la manita levantada, cuéntame. Buenas noches, profe, compañeras y compañeros. Profe, lo que pasa es que yo tengo una pregunta y es respecto a las guías que fuimos elaborando desde la 1 hasta la 4. Yo las hice con la población que está trabajando el año pasado, pero resulta que este año yo voy para otra institución. ¿La ficha resumen la plasmo con la nueva población o cómo hago ahí en ese caso, profe? Perfecto, Alicia. Con la nueva población. Si estabas con grado primero, por decir algo, y te ubicaron en grado segundo, perfecto, la haces con grado segundo. O te ubicaron en grado quinto, no hay problema, y la debes hacer es con la población con la cual vas a trabajar. Ay, bueno, profe, muchas gracias, muy amable, hasta luego. Con gusto. No sé si alguien más tenga, Lenis. Alicia, su merced, baja la manita. Lenis tiene la manita levantada. Sigue. Lenis. Señor, buenas noches para usted y compañeros. Lenis, ¿cómo estás? Una pregunta en cuanto a los antecedentes. Usted nos decía, pues, antecedentes tenemos que tener en cuenta 3 antecedentes internacionales, 3 nacionales, y para esta investigación no se tienen en cuenta los antecedentes locales. Esa es mi pregunta, señor. Perfecto, Lenis. Lo ideal es que se hagan 3 locales, 3 nacionales y 3 internacionales. Eso es lo ideal en este tipo de ficha resumen. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en el municipio de Tausa, por ejemplo, pues difícilmente allí va a haber investigaciones sobre el tema que yo vaya a investigar. Luego, que ese sería el espacio local, ¿sí? Tausa, el municipio. Pero el municipio de Tausa es muy pequeño, es un municipio acá de Cundinamarca que realmente
pues no tendría, aunque allí hay universidades, digamos, están trabajando algunas universidades a nivel de educación a distancia. Sin embargo, mal se podría pensar que hay investigaciones focalizadas en ese tema que yo quiero investigar. Luego, por eso se coloca más a nivel nacional, porque a nivel nacional es más factible encontrar que a nivel local. Por eso es que se colocó así. Muchas gracias, señores. Con gusto, con mucho gusto. Un dato muy importante, los invito porque resulta que el grupo quedó dividido en dos grandes grupos. Yo quedé con 105 estudiantes más o menos, y el profesor Edwin también quedó más o menos con 105 estudiantes. Cuando nosotros entramos a la plataforma, encontramos, buscamos nuestros trabajos porque no están divididos, no está, este es para Edwin, este es para Gladys. Entonces, es muy importante que ustedes escriban quién quedó, el nombre de su tutor. Entonces, fue Gladys Molano o quedó Edwin Cubides. Y eso nos facilita muchísimo, porque cuando no escriben el nombre, pues, ¿qué nos hacen? Coger el listado y busquen. No es que sea difícil, pero sí nos quita minutos que son fundamentales para revisar las fichas de investigación. No sé si alguien haya quedado todo claro, si esté todo bien, bien entendido. Alfred, ¿tienes la manita levantada? Sí, señor, buenas noches, compañeros. Señor, mi pregunta va referente a la metodología. Ahí en la metodología aparecen varios subtítulos: enfoque, tipo de estudio, población y técnicas de recolección. Entonces mi pregunta va, no tengo claro a qué hace referencia tipo de estudio. Bueno, muy bien. Para varios autores, y es que tienes toda la razón, Alfred, resulta que el tipo de estudio debería ser si es explicativo, descriptivo, ¿cierto? Que ese es el tipo de estudio como tal, y que varios autores consideran que a eso, yo por allá, es que no lo tengo hoy acá, pero creo que en la primera sesión de trabajo de Colaboré o en la segunda les hacía mucho énfasis en ello. Si es un estudio, si es una investigación histórica, por ejemplo, que hay autores que la consideran así, si es explicativa, descriptiva o una investigación histórica, por ejemplo. Entonces, eso es el tipo de estudio. Lo que es el enfoque como tal, sin embargo, Alfred, hay autores que también consideran que el tipo de estudio es cualitativo, cuantitativo, mixto, pero para efectos de que nos entendamos, que todo el mundo lee eso y lo comprende así, es que uno dice el enfoque de investigación, y eso lo traen autores como Fernández y Batista, y lo tiene Corrales, lo tiene Del Cid, lo tiene Bernal, es que uno diga desde el enfoque es el quali, el quanti o el mixto. Entonces uno dice, ese es, digamos, digamos, el enfoque como tal. Los diseños, se supone, y eso lo tienen muchísimos autores, están ahora, y muy bien esa pregunta, Alfred, depende de dónde te pares, y depende desde dónde asumas y digas tú, por ejemplo, yo voy a tomar el autor, ojo con los autores, si toman un autor de 1970, ¿sí? A menos que sea un clásico. Hay clásicos, hay un clásico de la investigación cuantitativa, que en este momento no me acuerdo el nombre, que es un clásico, que uno puede llegar y decir, me paro desde acá, pero asumo la versión más actualizada de esa mirada. Pero si yo me quiero parar en Hernández, Fernández y Batista, pues tomo el documento en su última versión de metodología de la investigación y lo asumo y me paro desde ese autor.
o me paro desde Bernal, ¿sí? Es que eso depende de donde yo me pare. Lo importante es soportarlo y decir, me paro desde este enfoque por esto y esto y esto, desde este diseño por esto y esto y esto, ¿sí? Alfred. Sí, señor, ok. Otra cosita, señor. En la parte de la metodología, ¿todos esos aspectos se hacen integrados o se van discriminando así como está en la ficha? Excelente pregunta. Se hacen discriminados porque también te los van a pedir así cuando realices tu investigación. O sea, una cosa es el tipo, otro el diseño, otro la población, que es explícito, la otra es la parte de los instrumentos. Entonces, y es bien importante en el cronograma, que eso lo vamos a ver la próxima semana, cómo se hace el cronograma. Por ejemplo, tú tomas el diseño IA. En el diseño IA, tú dices, yo voy a trabajar con el diseño IA, investigación-acción, con los postulados de Kurt Lewin, que es diferente a John Elliott. Entonces, cada uno de ellos unos lo trabaja por fases, otro lo trabaja por etapas. Entonces, dependiendo de eso, tú lo das respuesta, ¿de acuerdo, Alfred? Sí, señor. Ok, muchas gracias, señor. Bueno, perfecto. Voy a mirar en el chat y a responder preguntas que aparecen en el chat. Voy a revisar porque no, hoy sí me la pasé. Es el tipo de investigación, procesos en términos descriptivos de interpretación, acciones. Ahí sí no la entendí, Eliana. En ocasiones uno hace bien las referencias en Word, pero el computador automáticamente cambia todo y lo deja. Eso depende, Livia, la versión, pero se supone que en la versión, tú ves ahí norma Zapa y debe aparecer mínimo sexta edición, que es la que aparece en los computadores pues más recientes. Creo que ningún computador está todavía tomando séptima versión, pero Windows y va actualizando eso con bastante frecuencia. Si yo tengo un Windows menor, digamos, de actualización, pues ahí sí toca entrar a mirar esa parte. Lady dice, profe, ¿qué referencias en sí es por dónde está? Todo, Lady, ahí en la plataforma voy a compartirles pantalla, ahí está, o sea, ahí sí, como decimos coloquialmente, ustedes entran al curso de fundamentos y enfoques, ahí en el curso de fundamentos y enfoques aparece en lo que son aspectos generales, está cargando observen ahí en el curso aspectos generales, aparece lo que es manual de normas APA, séptima edición, aparecen todos estos paradigmas y modelos de investigación, cómo formular objetivos, pregunta de investigación, objetivos, ficha, resumen, listado definitivo. Ahí le dan descargar y ya bajan eso y porque todo lo que aparece ahí es de descargue, ¿de acuerdo? Alfred, tienes la manita nuevamente levantada, dime. Si Alfred no... No, señor, Alfred, no, señor, disculpe. Lady. Buenas noches, profe. Sí, ahí donde usted mostró está en séptima edición, pero cuando uno se va a donde está la actividad, donde está cómo se va a hacer la actividad, hay una parte donde dice normas APA, mirar aquí, y uno le da ahí y sale séptima edición, entonces esa es mi confusión. Pues si es de séptima edición es la misma, y si te dice mirar aquí, pues mira ahí, o sea, puedes mirarla en cualquier lado. No, hay uno en séptima, lo que pasa es que
En el Word como tal, ahí está en la 6ª edición. En el referenciador de normas APA de Word, en lo que es, sí, en Word como tal aparece 6ª edición, pero acá aparece el manual 7ª edición. O sea, eso, ahí sí, porque Windows no ha actualizado esa plataforma, pero eso ya no lo podemos hacer nosotros. ¿Sí ves, Lady? Ok, profe, gracias. Con gusto. Dice Alicia, el tipo de investigación, es que, Alicia, ahí sí como le comentaba a Alfred, eso depende del autor. Para mí es tipo de investigación explicativa, descriptiva, histórica, y el diseño es los que aparecen ahí, pero insisto, eso sí depende. Oscar David dice, en la ficha resumen, borrador es la que se debe enviar, sí, esa es la que deben subir. ¿De acuerdo? Es lo que deben subir. Bueno, son las 7:30. Profe, disculpe, en esa ficha se monta sin portada en nada, solamente así la ficha, ¿verdad? La ficha se sube con lo que hay ahí, hasta dónde se debe entregar. Eso es bien importante que se tenga. O sea, no voy a compartirles, Lady, estás con la manita levantada ya, les voy a compartir la presentación para que sepan hasta dónde deben entregarlo la próxima semana. Bueno, cuando sea el 7 de marzo. Entonces no se les olvide que entregan obviamente título, ¿sí? Obviamente entregan el título, aquí pasó. Entregan el título, la facultad, el tipo de estudio, eso ya lo vimos y eso es relativamente sencillo. Resumen no lo entregan, antecedentes sí lo entregan, problema de investigación lo entregan, objetivo general y objetivos específicos los entregan y avance en la metodología. En la parte, luego van a encontrar en la otra hoja, van a encontrar lo que es, o sea, avanzan en lo que es la parte metodológica, consideraciones éticas, se las digo el próximo lunes, cronograma se los digo el próximo lunes, impacto y productos esperados, se los digo el próximo lunes. Carlos Mario, tienes la manita levantada, cuéntame. Buenas noches, profe. Profe, no, nada más una pequeña inquietud. Para que no se trastoquen ustedes, se confundan con todos los trabajos, simplemente le anexamos una portadita como al resto de trabajos, una portadita a toda la ficha, donde aparecen los nombres de los estudiantes más la asesora. Porque en la ficha no hay espacio para poner el nombre del asesor, no va. Entonces se le anexa una portada, como un trabajo cualquiera. Perfecto, Carlos Mario, excelente. Así Bueno. es. Perfecto, y nos ahorran mucho trabajo, de verdad, créanme. Bueno, ahora sí, siendo las 7:33 de la noche, pues los invito al próximo lunes 1 de marzo, ya cerramos el segundo mes del año, esta semana, entonces nos vemos, están trabajando muy juiciosos, los felicito, excelente lo que están haciendo. Sigan así, están muy inquietos y eso me encanta, que estén pilas resolviendo cómo hacer su ficha resumen. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo gigante para todos.